Hola y bienvenidos a esta edición especial de CGTN Noticias. Soy Fan Ye en directo desde Beijing. Hoy les ofreceremos la intervención del presidente de China, Xi Jinping, en la cumbre sobre la biodiversidad de la ONU, que, como viene siendo habitual estos días, se llevará a cabo por videoconferencia debido a las medidas sanitarias por la pandemia de COVID-19. Su intervención está prevista ya que la ciudad china de Kunming será la anfitriona el próximo año de la 15ª conferencia de las partes del convenio sobre la diversidad biológica. Se espera que la reunión de hoy sirva de oportunidad a los líderes mundiales y actores clave para establecer un nuevo marco de acción más ambicioso en materia de preservación de la biodiversidad. Antes de conectar en directo con la Asamblea General de la ONU en Nueva York, hablaremos con mi colega y comentarista de CGTN en español, Daniel Triado, sobre esta cumbre y sobre los progresos y desafíos en este campo a los que se enfrenta la humanidad. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, Fan. Un placer tenerte de nuevo con nosotros. Antes de meternos en materia, vamos a ver una serie de reportajes sobre la biodiversidad y el papel de China. Hace unos días, en la sesión inaugural del debate general de Naciones Unidas, Xi Jinping se comprometió a que China será un país neutro en emisiones de carbono para 2060, un anuncio que ha sido acogido muy positivamente por la organización. Durante una mesa redonda celebrada el jueves, los ministros intercambiaron ideas sobre el cambio climático, la contaminación y sobre cómo proteger la biodiversidad y promover un desarrollo sostenible. En la reunión, los participantes coincidieron en que la comunidad internacional necesita trabajar de forma conjunta para convertir la biodiversidad en una prioridad de su agenda política. Asimismo, insistieron en que se necesita dedicar un mayor esfuerzo a establecer transparencia y a promover la biodiversidad para proteger todo tipo de vida en la Tierra. Para afrontar el reto del cambio climático, el presidente Xi Jinping ha anunciado que China establecerá una política específica y luchará por alcanzar la cima de emisiones de carbono para 2030 y lograr la neutralidad del carbono para 2060. Le doy la enhorabuena también a China por el ambicioso anuncio realizado por el presidente Xi Jinping durante la Asamblea General de esta semana, en el que China se compromete a ser neutra en carbono para 2060. Un gran paso hacia adelante para China y para la humanidad. Nuestra tarea es informar sobre los cambios sistemáticos que dirigen los motores de la pérdida de biodiversidad. Esto implica volver a diseñar nuestros sistemas alimentarios, transformar nuestra economía circular para minimizar la restricción de recursos y avanzar hacia una solución de energía sostenible, con el fin de que las nuevas infraestructuras y las ya existentes sean beneficiosas para la naturaleza, así como recuperar las tierras degradadas. En una entrevista concedida a CGTN, Xie Zhenhua, representante especial de China para el cambio climático, afirmó que solo a través de la cooperación internacional se obtendrá una situación que beneficie a todos los países en materia medioambiental y se podrán cumplir los objetivos del Acuerdo de París. Primero, sobre la acción climática, la implementación del Acuerdo de París no es algo que sirva solo para hablar. No se trata solo de fijar objetivos. Se necesitan acciones específicas. Todos los países tienen que trabajar en el ahorro de energía y en el uso eficiente de la misma. También hay que desarrollar una economía del reciclaje y usar los recursos con más eficiencia. Esto es fundamental para erradicar los problemas de contaminación y emisiones y para lograr un desarrollo de alta calidad. Además, hay que ajustar y optimizar la estructura industrial y desarrollar las energías renovables. Otra de las tareas clave es la plantación de árboles, expandir las zonas forestales, mejorar las existencias de bosques e incrementar el pozo de carbono forestal. Ante desarrollar la confianza mutua entre todos los países. Necesitamos fortalecer la comunicación, la coordinación y el diálogo. Solo a través de la confianza mutua podemos trabajar con un enfoque multilateral. Espero que todos los países puedan cooperar y ayudarse mutuamente. Solo mediante la cooperación podremos alcanzar una situación mutuamente beneficiosa, salvar al planeta y cumplir de verdad los objetivos del Acuerdo de París. El establecimiento del primer parque nacional en la meseta Qinghai-Tíbet en 2016 es otra muestra más de los numerosos pasos que ha dado China para garantizar que el desarrollo económico no sea a costa del medio ambiente. Viajemos hasta allí para ver cómo se ha formado una relación única con la naturaleza. En lo más profundo de las montañas, en la meseta Qinghai-Tíbet, se libra una batalla contra el cambio climático.
Durante generaciones, nómadas tibetanos han recorrido estas tierras, que se convirtieron en el Parque Nacional de Sanjayuan. Entre las medidas de protección ecológica se encuentra una prohibición de caza furtiva, por el bien de los animales y del planeta, aunque ahora la seguridad de los residentes locales se ha visto amenazada. El número de animales salvajes está aumentando. Lo podemos ver y oír. Hay cada vez más conflictos entre esos animales salvajes y los residentes de la zona. Los parques nacionales son una solución a estos problemas, pero cuando la intervención del hombre perturba un frágil equilibrio, incluso un cambio sutil puede suponer una dolorosa adaptación. Los nómadas tibetanos son pacientes. Estamos unidos a estos animales. Los veneramos. Incluso si tuviéramos la oportunidad de vengarnos, no lo haríamos. Nos vemos como una parte del ciclo de la vida. Nos reunimos con Shizhou y Chunan, pastores tibetanos. Es una vida muy libre, al contrario de lo que ocurre en la ciudad. Tenemos sangre nómada en las venas. Son guardianes de su tierra, trabajan como guardas forestales en este lugar al que consideran su hogar. Sanjayuan significa fuente de 3 ríos, haciendo referencia al río Amarillo, al Yangtze y al Lancang. Es una tierra extensa y al contrario que en otros parques nacionales, en Sanjayuan vive gente, nómadas tibetanos como Shizhou y Chunan. El gobierno indica que se está reubicando gradualmente a los residentes de las regiones centrales de los parques nacionales. A Shizhou y Chunan les gustaría quedarse. Hemos vivido aquí durante generaciones. Es la vida a la que estamos acostumbrados. El gobierno local parece que ha encontrado la manera de lograr un equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Shizhou y Chunan reciben un salario por su trabajo, además de una gran recompensa emocional. Esta es nuestra tierra, así que es natural que la protejamos. Cuando acaba su turno, regresan a su vida normal. Aquí casi no hay rastros del mundo moderno, solo pastores y sus yaks y la tradición de sus ancestros. CGTN, en español. Ahora volvemos con Daniel en el estudio. Como decíamos al inicio del programa, hoy se celebra la Cumbre de la Biodiversidad de Naciones Unidas, bajo el tema Acción Urgente sobre la biodiversidad para el desarrollo sostenible. Cada vez hay más gente que está concienciada con, digamos, el sentido de protección del medio ambiente, la biodiversidad y el cambio climático, pero aún así hemos visto también un aumento de una corriente negacionista de este tipo de problemas. Me gustaría saber, aunque es una obviedad, Daniel, por qué es importante proteger nuestro ecosistema y qué es lo que nos afecta, su destrucción, ¿en qué nos afecta? Podría empezar citando, por así decirlo, los titulares y luego desarrollamos las ideas. Si protegemos la naturaleza nos protege a nosotros. Si protegemos el medio ambiente, prevenimos pandemias. Y la naturaleza es nuestro principal aliado, pero está bajo amenaza. Recordemos, para empezar, que cuando hablamos de biodiversidad o diversidad biológica, nos referimos a las especies, a los ecosistemas y incluso a las diferencias de genes dentro de una misma especie. Todas estas especies viven juntas y dependen unas de otras. Todos los seres vivos, incluyendo el ser humano, están involucrados en complejas redes de relaciones que son interdependientes, que dependen unas de otras, lo que compone nuestros ecosistemas. ¿Y por qué es importante proteger a nuestro ecosistema? Pues porque un ecosistema sano es lo que nos proporciona agua limpia, es lo que nos proporciona aire puro, es lo que nos permite que nuestros suelos sean cultivables y polinizables, y es lo que regula nuestros patrones climáticos, sin olvidar que nos proporciona alimentos, que nos proporciona recursos naturales y también materias primas para infinidad de bienes. En conclusión, tal y como afirman miles de expertos y científicos de todo el mundo, los ecosistemas son la base de nuestra civilización, es decir, sin ellos no habría vida.
La misma ONU advierte que la naturaleza es fundamental para nuestra supervivencia, pero que está sometida a un estrés y a una presión que además son crecientes. Según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la actividad humana ha alterado ya cerca del 75% de la superficie terrestre del planeta, acorralando la vida silvestre y la naturaleza en rincones cada vez más pequeños de nuestro planeta. A medida que aumenta nuestra expansión hacia los hábitats naturales, aumenta inevitablemente el contacto entre el ser humano y las reservas, entre el ser humano y la vida salvaje como resultado de esta urbanización. Como resultado también de la urbanización, de la pérdida de hábitats o de la fragmentación de estos hábitats. Según el informe de 2019 sobre la evaluación global de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas de la plataforma elaborado por la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas, las acciones del ser humano amenazan a más especies que nunca con la extinción global. Según este informe, cerca del 25% de las especies de animales y plantas que fueron analizadas por este organismo están amenazadas. Es decir, alrededor de un millón de especies, se dice pronto, hacen frente a la extinción. Y muchas de ellas lo hacen frente a su extinción en tan solo décadas. No hablamos de millones de años, ni siquiera de miles de años, sino de décadas, a no ser que se tomen ya medidas para mitigar el impacto de las actividades humanas en nuestros entornos naturales. De no ser así, si no tomamos medidas, si no frenamos nuestra actividad humana en la biodiversidad y en los entornos, la tasa de extinción de especies se acelerará, y eso que a día de hoy ya es entre decenas y centenares de veces mayor que el promedio de los últimos 10 millones de años. Este mismo organismo, la plataforma, urgió a implementar cambios que sean transformadores y a restaurar y a proteger la naturaleza, porque los ecosistemas, de los cuales, como comentaba, dependemos, se están deteriorando más rápidamente que nunca, y ello afecta directamente a nuestra economía, a nuestra salud, a nuestra calidad de vida y a la calidad de nuestros alimentos. A veces cuando hablamos de respetar la biodiversidad habrá gente que solo pensará en que hay que proteger a los animales, cosa que es muy importante. No se tienen en cuenta todos los impactos que puede tener en nuestro día a día el hecho de no conservar, de no proteger la biodiversidad. La semana pasada, que también tuvimos la oportunidad de conversar sobre estas cuestiones, puse como ejemplo los incendios que afectan regularmente el estado de California. En este sentido quisiera detallar un par de cuestiones. Los incendios de California no son lamentablemente, los incendios en California no son lamentablemente inusuales. El problema es que año tras año se vuelven más grandes y más destructivos al aumentar la vulnerabilidad de la región a causa de toda una confluencia de cambios ambientales, algunos de ellos relacionados con el cambio climático. Es decir, aumentan las sequías, aumentan las temperaturas son cada vez más altas, la primavera llega antes de lo normal y el invierno concluye antes también de lo normal, y crece la población cerca de las áreas silvestres. Todo ello, toda esta confluencia de cambios que se han producido a lo largo de los últimos años, crea las condiciones favorables para que estos incendios, no solo para que haya incendios, sino para que estos incendios sean cada vez más grandes y más destructivos. De ahí la importancia, de ahí el impacto que tiene la actividad del ser humano, la presencia del ser humano en nuestros entornos naturales. Recordemos que el 2019 ya fue el segundo año más cálido desde que existen registros, y suponiendo además el final de la década más cálida jamás registrada. Asimismo, los niveles de dióxido de carbono y de otros gases de efecto invernadero en la atmósfera alcanzaron nuevos récords también en 2019. Según el informe sobre el clima global para el periodo 2015-2019 de la Organización Mundial de la Meteorología, a lo largo de esos 5 años,
los niveles de dióxido de carbono fueron un 18% mayor que a lo largo de los 5 años previos. Se prevé que este 2016 las emisiones de gases de efecto invernadero se reduzcan a aproximadamente un 6% debido al freno económico como consecuencia de la pandemia de COVID-19, debido a los confinamientos, debido a la reducción a los frenos en las economías, se están lanzando menos gases de efecto invernadero a la atmósfera. Pero esta reducción solo será de forma temporal. Una vez la economía global se recupere, los expertos ya advierten que las emisiones volverán, y además con más fuerza, por este intento de recuperar toda la ralentización económica. Y hablando de la COVID-19, la protección de la biodiversidad es también importante a la hora de evitar o reducir la aparición de las llamadas enfermedades zoonóticas, estas enfermedades que se transmiten entre animales y seres humanos. Si no dejamos de invadir los ecosistemas frágiles, si no reducimos nuestro contacto directo con la vida silvestre, los patógenos se seguirán propagando tanto al ganado como a los humanos, incrementando con ello el riesgo de aparición y amplificación de enfermedades como la COVID-19. Y finalmente, aunque me parece un poco absurdo, lamentablemente, como comentabas al inicio, parece necesario tener que insistir en que efectivamente el cambio climático, uno, existe y dos, es resultado de la actividad del ser humano. Según la NASA, no hay duda de que los crecientes niveles de los gases de efecto invernadero provocan el calentamiento de la Tierra, un calentamiento que además procede a un ritmo no visto en miles de años. La misma NASA reitera que el aumento de la temperatura global, el calentamiento de los océanos, la reducción de las capas de hielo, el retroceso glacial, el descenso de los mantos de nieve, el aumento del nivel del mar, el número de eventos extremos y la acidificación del océano evidencian la existencia del cambio climático. Decías efectivamente que todo está interrelacionado, tanto la destrucción de la biodiversidad con nuestra propia, digamos, estilo de vida. Pese a esta amenaza de corrientes negacionistas, cada vez más países, sobre todo los gobiernos y también a nivel social y civil, están más concienciados de esta necesidad de proteger la biodiversidad y el entorno de cada uno de los países. De hecho, en 1993 se firmó y se ratificaron 196 países el convenio sobre la diversidad biológica en este aspecto. Me gustaría saber qué es este convenio y qué ha supuesto para la lucha para la preservación, digamos, de la biodiversidad a nivel mundial. Pues bien, el convenio sobre la diversidad biológica es un tratado internacional que es jurídicamente vinculante y que tiene tres objetivos principales: la conservación de la diversidad biológica o la biodiversidad, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos naturales. Su objetivo general es promover medidas que conduzcan a un futuro sostenible. Ya hemos comentado antes que es importante lo importante que es proteger la biodiversidad. Pues bien, este convenio cubre la diversidad biológica a todos los niveles: ecosistemas, especies y recursos genéticos, incluyendo incluso la biotecnología. Hay protocolos que se adhieren al convenio que están dedicados a la biotecnología. Cubre todos los aspectos posibles relacionados directa o indirectamente con la biodiversidad y su papel en la ciencia, la política, la educación, la agricultura, los negocios y la cultura, entre otros muchos aspectos. En 2010, las partes en el convenio adoptaron el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020, un marco de acción decenal destinado a proteger tanto la biodiversidad como sus beneficios. Como parte del plan estratégico se adoptaron 20 medidas que fueron descritas al mismo tiempo como ambiciosas pero realistas.
El objetivo fue abordar las causas subyacentes detrás de la pérdida de la biodiversidad, incorporando su protección en todos los ámbitos gubernamentales, reducir la presión que se ejerce sobre la biodiversidad y promover la sostenibilidad, aumentar la protección de los ecosistemas, las especies y la diversidad genética, aumentar los beneficios de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas y mejorar también la participación y los conocimientos. Es decir, 20 metas que implican tanto a todos los niveles gubernamentales como a la población. La cumbre que tendrá lugar hoy destacará la crisis que enfrenta la humanidad por la degradación de la biodiversidad y la urgente necesidad de acelerar las medidas y las acciones a favor de un desarrollo que sea sostenible. Asimismo, ofrecerá la oportunidad para que todos los líderes de los países participantes, de las partes, aumenten su compromiso con el desarrollo de un marco mundial de la biodiversidad posterior a 2020, ya que este año, recordemos, concluye el marco decenal, que se adoptará en la 50ª reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, que tendrá lugar el año que viene en la ciudad china de Kunming. El convenio pide a cada parte que desarrolle una estrategia y un plan de acción que sea nacional en materia de biodiversidad para garantizar que se aborden los objetivos a todos los niveles y en todos los aspectos. Es decir, cada país, aparte, una vez participa en el convenio, debe adoptar sus propias leyes, sus propios marcos, sus propias políticas para ayudar a cumplir todos estos objetivos. En este sentido, y como decía, en el marco del convenio, China ha establecido miles de reservas naturales a lo largo de estos años, a diferentes niveles, cubriendo centenares de millones de hectáreas. Ha lanzado proyectos de conservación de los ecosistemas, incluyendo grandes proyectos de reforestación para mitigar el impacto de la actividad humana en los ecosistemas. Ha modificado leyes referentes a la caza y a la pesca, ha desarrollado políticas sobre especies invasoras y ha trabajado para aumentar también la concienciación del público. Todo ello mediante una amplia gama de instrumentos económicos, la adopción de convenios internacionales en el marco también de este gran convenio y la implementación, como decía, de leyes y de regulaciones a nivel nacional. Hacías alusión a que este año finalizan la década de la biodiversidad y el Plan Estratégico de Biodiversidad 2011-2020 y según la ONU con muchos deberes pendientes. Decías algunos, por ejemplo, que en los últimos años más de 1 millón de especies animales y vegetales estaban en peligro de extinción. El 75% de la superficie terrestre se había visto alterada severamente por la acción del hombre y hasta un 66% de los océanos sufrían daños por lo que habías dicho que era la acidificación de sus aguas o por la pesca excesiva o la contaminación. Este año uno de los objetivos en esta cumbre será crear o elaborar establecer un nuevo marco de acción para la siguiente década, una década que va a estar muy marcada sobre todo a sus inicios por la pandemia de COVID-19 que ha agravado mucho esta situación. ¿Cómo ha alterado, cómo ha afectado esta enfermedad a esta tarea de preservación de la biodiversidad? Pues es evidente que la aparición de la COVID-19 ha alterado la agenda internacional en muchas cuestiones lamentablemente urgentes, en este caso la protección de nuestros entornos, la protección de la biodiversidad. La pandemia de COVID-19 ha obligado a frenar el impulso político destinado a reducir la degradación de la biodiversidad, precisamente en un año crucial, como decíamos, a ser el último año cumplirse las metas del Convenio de Diversidad Biológica. A lo largo de este 2020 han tenido que aplazarse numerosas reuniones internacionales que estaban previstas destinadas no solo a abordar este marco, sino a negociar también el siguiente, cuya ambición, recordemos, debe ser aún mayor debido a la urgencia y a la emergencia de la cuestión de la biodiversidad. En todo caso, si de algo ha servido la pandemia
de COVID-19, si de algo debería servir la pandemia de COVID-19, es para enfatizar la importancia de la relación entre el ser humano y la naturaleza. Como ya hemos recalcado, los recursos biológicos son el pilar que sostiene nuestras civilizaciones. Los peces proporcionan el 20% de las proteínas animales a unos 3.000 millones de personas. Más del 80% de la dieta humana está compuesta por plantas. Aproximadamente el 80% de las personas que viven en las zonas rurales de los países en desarrollo dependen de medicamentos tradicionales basados en plantas para su bienestar. La pérdida de la biodiversidad amenaza todos estos ámbitos y eso incluye también nuestra salud. Es lo que comentaba anteriormente. Cuando hablamos de proteger nuestros entornos, hablamos de proteger los bosques, hablamos de proteger los animales, pero hablamos del impacto que tiene para nuestra salud, para nuestra economía, para nuestra calidad de vida, el hecho de no proteger todos estos entornos. El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente señala que la interacción de los humanos o el ganado con la vida silvestre los expone al riesgo de propagación de patógenos potenciales. En muchas enfermedades zoonóticas, recordemos las que se transmiten entre animales y seres humanos, como la COVID-19, el ganado sirve de puente epidemiológico entre la vida silvestre y el ser humano. Asimismo, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente reitera que los impulsores de la aparición de este tipo de enfermedades son los cambios en el medio ambiente, habitualmente como consecuencia, como hemos ido recalcando, de la actividad del ser humano, hecho que provoca alteraciones en el clima, en los animales y también en los patógenos. Recordemos, por ejemplo, que los virus asociados con los murciélagos empezaron a aparecer debido a la pérdida de sus hábitats tras procesos de deforestación o la expansión agrícola. Muchos murciélagos se vieron obligados a cambiar de hábitat, perdieron sus hábitats y con ello aparecieron patógenos que antes no se encontraban en estos animales. Algunas de estas enfermedades zoonóticas se cree que provienen precisamente de los murciélagos. El mismo Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente alerta que los cambios ambientales inducidos por el ser humano modifican la estructura de la población de la vida silvestre y reducen la biodiversidad, hecho que provoca a su vez nuevas condiciones ambientales que favorecen la aparición y la propagación y la ampliación de estos patógenos. Por eso es necesario proteger la integridad de los ecosistemas para ayudar a regular las enfermedades al promover la diversidad de especies. Eso dificulta que un patógeno se extienda, amplifique o domine. Es imposible predecir, el mismo programa asegura que es imposible predecir de dónde vendrá el próximo brote, pero sí sabemos que las enfermedades epidémicas se volverán más frecuentes a medida que sigamos cambiando el clima y perjudicando nuestros ecosistemas. La pandemia debería, como decía, servir para abrirle los ojos a todas aquellas personas que aún no son conscientes del impacto negativo para la biodiversidad que puede tener la actividad humana. El presidente chino Xi Jinping ha dicho en más de una ocasión que la pandemia de COVID ha servido para identificar las deficiencias y los eslabones más débiles del sistema. Pues a nivel general, y en este caso, en la cuestión de la biodiversidad, deberíamos utilizar también la aparición de la pandemia, la aparición de la COVID-19, la propagación de la pandemia, como una lección para que nos ayude a comprender la importancia de respetar nuestros entornos.
China y Estados Unidos, quería remitirme porque, bueno, aparte esta destrucción de la biodiversidad afecta, decía la Organización de Naciones Unidas, a 14 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible que están preparados para la Agenda 2030. China y Estados Unidos son actualmente los países más contaminantes del mundo, ambos son conscientes de ello, pero mientras que el país norteamericano, con la administración de Donald Trump al frente, ha dado marcha atrás a esos compromisos internacionales para evitar ese agravamiento de esta situación, China, por otro lado, se ha mantenido, digamos, con sus compromisos en este tema. Me gustaría saber en qué punto se encuentra China con respecto a la tarea de la protección de la biodiversidad y los entornos y qué medidas ha ido aplicando el país asiático para protegerlos. Antes de empezar, me parece muy importante, como bien recalcabas, el hecho de que si China y Estados Unidos llegaron a muchos acuerdos, al acuerdo de París, en un momento en el que el presidente de Estados Unidos era Barack Obama, con la llegada, como bien decías, de Donald Trump a la Casa Blanca. Estados Unidos lamentablemente empezó a dar marcha atrás, empezó a procesos formales para retirarse de muchos de estos acuerdos. Afortunadamente, su actitud no influenció la actitud de China, que se ha mantenido siempre comprometida, pese a la actitud de Estados Unidos, con los compromisos que firmó en su momento cuando el presidente era Barack Obama. Veremos qué ocurre a partir del año que viene con las elecciones en noviembre. En todo caso, es evidente que el desarrollo acelerado de China, pese a comportar ciertos beneficios, evidentes beneficios al desarrollo del país, tuvo un impacto negativo en el medio ambiente. El crecimiento económico de China no se alcanzó, sin algunas consecuencias negativas para el medio ambiente y el clima. Al cierre de la década de 1970, la economía de China empezó a expandirse y la misma se aceleró en las siguientes décadas, durante las cuales también aumentaron lamentablemente los problemas de contaminación ambiental. Para lograr un equilibrio entre el auge económico y la carga ambiental, el país lleva años ya alejándose, trabajando, esforzándose, implementando leyes y medidas y regulaciones por alejar su economía de un desarrollo excesivo que dañe el medio ambiente y avanzar en la conservación ambiental bien coordinada. En la década de 1980, China consagró la protección del medio ambiente como una política nacional fundamental. La estrategia de desarrollo sostenible fue formulada y puesta en práctica ya en la década de 1990 y desde 2012 el desarrollo de la llamada civilización ecológica ha ganado un mayor impulso. Ahora el país sigue una máxima ilustrada en el eslogan: las aguas cristalinas y las montañas verdes son bienes. Perdona, disculpa, vamos a interrumpirte, perdón. Vamos a conectar para ver la intervención del presidente Xi Jinping en esta cumbre de la biodiversidad de la ONU. De acuerdo, tenemos ahí, vamos a esperar un poco para conectar. En breves momentos conectaremos para ver el discurso de Xi Jinping en, recordemos, la cumbre de la biodiversidad de Naciones Unidas. Señor presidente, colegas, con ocasión del 75º aniversario de la fundación de la Organización de las Naciones Unidas y en el contexto especial en que todos los países estamos enfrascados en combatir la COVID-19 e impulsar la recuperación económica, reviste un profundo significado real esta cumbre sobre la diversidad biológica de la ONU. La 15ª sesión de las partes en esta convención tendrá lugar el año que viene en la ciudad de Kunming, en China. Esta COP ofrecerá a las partes la oportunidad de abordar la nueva estrategia para la gobernanza global de la biodiversidad. Actualmente la extinción acelerada de las especies a nivel global, así como la pérdida de la biodiversidad y la degeneración del ecosistema, suponen serios riesgos a la supervivencia y el desarrollo de la humanidad. Se nos exige aunar esfuerzos sin demora alguna a fin de construir juntos un hermoso hogar de convivencia armoniosa para todas las especies. A tal efecto propongo, primero, hacer valer la civilización ecológica para aumentar la dinámica de un mundo hermoso.
La biodiversidad concierne al bienestar de la humanidad. Cuando no hay buena protección ecológica, no será sostenible la prosperidad de las civilizaciones. Debemos respetar la naturaleza, acomodarnos a ellas, protegerla, explorar formas propicias para la convivencia armoniosa entre la humanidad y la naturaleza y fomentar la buena sintonía entre el desarrollo económico y la preservación ecológica. Segundo, apostar por el multilateralismo para sumar fuerzas a favor de la gobernanza global del medio ambiente. Frente a los riesgos y desafíos globales en esta materia, todos los países estamos en el mismo barco y conformamos una comunidad de futuro compartido. Debemos salvaguardar el sistema internacional centrado en la ONU, defender la dignidad y la autoridad de las reglas internacionales y elevar el nivel de la gobernanza ambiental global. Tercero, mantener el ímpetu del desarrollo verde para dar mayor energía a la recuperación económica de alta calidad post-COVID-19. La biodiversidad no solo constituye una base para el desarrollo sostenible, sino también un objetivo y un método útil. Debemos proteger la naturaleza respetando sus leyes objetivas y buscar oportunidades de desarrollo en medio de su protección con vistas a alcanzar la doble meta de protección económica y ambiental y desarrollo económico de alta calidad. Cuarto, acrecentar el sentido de responsabilidad para potenciar la capacidad de responder a los desafíos ambientales. Debemos adherirnos al principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, cumplir efectivamente los compromisos contraídos y llevar a buen puerto la materialización de las mesas en aras de revertir la pérdida de biodiversidad. Señor Presidente, siendo el anfitrión de esta conferencia en Kunming, China está en la mejor disposición de compartir con todas las partes nuestras experiencias en la gobernanza de la biodiversidad. China ha tomado los conceptos de la civilización ecológica para promover el desarrollo. China pone en práctica la construcción de la civilización económica en todos los aspectos y en todo el proceso de nuestro desarrollo socioeconómico para alcanzar una modernización de marcada armonía entre el ser humano y la naturaleza. China ha adoptado enérgicas políticas y acciones. Estamos acelerando la legislación nacional sobre la protección de la biodiversidad para marcar los límites de alarma, establecer un sistema de parques nacionales, ejecutar importantes proyectos en protección de la biodiversidad biológica y promover de modo sinérgico la gobernanza de la biodiversidad. China toma parte activamente en la gobernanza global del medio ambiente. China implementa efectivamente las obligaciones contraídas en los tratados concernientes en materia de cambio climático y la biodiversidad y ha cumplido por adelantado las metas de la respuesta al cambio climático para 2020. Con apego a la visión de la comunidad de futuro compartido de la humanidad, China seguirá haciendo arduos esfuerzos para aumentar nuestras contribuciones determinadas a nivel nacional y adoptará políticas y medidas más efectivas de modo que las emisiones de CO2 lleguen a su cima antes de 2030 y que se materialice la neutralidad de carbono antes de 2060. De esta manera haremos mayores esfuerzos y aportaciones por materializar los objetivos de respuesta al cambio climático definidos por el Acuerdo de París. Señor Presidente, la montaña crece con la acumulación de tierra. Si el río se vuelve más caudaloso con la confluencia de los arroyos, como dice el refrán. El fortalecimiento de la protección de la biodiversidad requiere de todos nosotros continuos esfuerzos. Les doy la bienvenida. Acabamos de ver el discurso del presidente de China, Xi Jinping, en la cumbre de biodiversidad de la ONU. Daniel, detalles, puntos clave que ha habido durante este discurso, porque bueno, vuelve a exaltar, como lleva diciéndolo durante estas sesiones, durante esta semana y la pasada, el multilateralismo y la cooperación internacional para todas las gestiones y para todos los problemas que está habiendo en el mundo y ahora también para la biodiversidad. Exacto, esta importancia para Xi Jinping de que toda la comunidad internacional reme junta para hacer frente a desafíos que son comunes. Si el ser humano y las especies están interrelacionadas en la biodiversidad, la comunidad internacional está interrelacionada también a la hora de hacer frente a cuestiones como en este caso
la pandemia de COVID-19. Destacar también algo en lo que China, como comentábamos justo antes de la intervención del presidente chino Xi Jinping, el trabajo para un poco que el desarrollo económico no implique un impacto negativo en el medio ambiente. Esta dicotomía entre o crecemos o protegemos el medio ambiente, una cuestión que China ha intentado dejar atrás ya desde hace años. China trabaja para crecer, no de cualquier manera, ya no a dígitos, no con cifras de 2 dígitos como hace décadas, un crecimiento que es más lento pero de mayor calidad y que a la vez no tiene un impacto tan negativo en el medio ambiente. Recordemos que hace décadas, si China consiguió crecer de forma tan rápida, fue en parte porque se basó en la industria pesada. Ahora China trabaja para que la innovación, para que las nuevas tecnologías, las tecnologías digitales sean los nuevos motores, los impulsos los impulsores, los motores del crecimiento, y a la vez proteger las montañas, las aguas y los entornos naturales. Este desarrollo verde del que habla Xi Jinping, también esta civilización ecológica de la que comentaba el presidente. Se trata de crecer, como decía, no de cualquier manera, impulsando también cuestiones como el reciclaje, cuestiones como el respeto a nuestros entornos, a las aguas. Cada vez que se intenta crear una nueva zona, desarrollar una nueva zona económica como la zona de Xiong'an, se hace también teniendo en cuenta los entornos, impulsando el respeto y la protección del medio ambiente de esa zona. Hablaba también de la importancia de que cuando volvamos a recuperar las economías, lo hagamos también a través de un desarrollo verde, protegiendo la biodiversidad. Es importante, decía el presidente, que entendamos, que aceleremos, que impulsemos, que sigamos manteniendo leyes que protejan los entornos, los ecosistemas y la biodiversidad. Volvió a reiterar una medida que anunció durante el discurso con motivo del 75 aniversario de Naciones Unidas, sino que en su primera intervención de estos días, las contribuciones de China a nivel nacional, la adopción de políticas y medidas más efectivas con miras a llegar a la cima de emisiones de CO2 antes de 2030 y materializar la neutralidad de carbono antes de 2060. Un anuncio que evidentemente fue muy bien recogido por la comunidad internacional. Sí, además China está poniendo, digamos, todo lo que puede para mejorar esa calidad de la biodiversidad. De hecho, había recibido varios premios de campeones de la tierra de la ONU, que son unos premios que están destinados concretamente a la protección de la biodiversidad. Y había apoyado también, se va a hablar en el segundo diálogo de esta cumbre, sobre nuevas tecnologías, implementando nuevas innovaciones tecnológicas y para, digamos, preservar esa biodiversidad. Habíamos visto que esta semana habían lanzado 2 satélites para escanear los posibles cambios ambientales o de los entornos en el mundo. Y entonces nos habíamos dejado ahí también un poco las medidas que había aplicado China durante estos años y cómo ha ido impulsando poco a poco, porque veíamos en el reportaje al inicio del programa cómo estaba fomentando la creación de parques naturales, de reservas naturales para preservar humedales o zonas desertificadas. De hecho, hay 2 proyectos que ganaron, como bien habíamos comentado antes, campeones de la tierra de la ONU. ¿Nos podrías hablar un poco de eso? Porque están centrados sobre todo en la deforestación. Evidentemente hay 2 proyectos que a lo largo de los últimos años, en 2017 y en 2019, han ganado los premios de campeones de la tierra. El primero fue en 2017, el proyecto de reforestación de Saihanpa, un proyecto que viene de muchos años atrás, cuando varios grupos de personas se dieron cuenta de lo árida que era la región de Saihanpa y empezaron a reforestar. El otro es simplemente el de An Forest, un proyecto que
premia las buenas acciones de las personas reforestando, plantando también de acuerdo, árboles. no tenemos tiempo para más. Gracias, Daniel, por acompañarnos en el programa. Y sin tiempo para más, nos despedimos de esta edición especial de CGTN Noticias con motivo del inicio de la Cumbre de Biodiversidad de las Naciones Unidas. Les recordamos, como siempre, que pueden seguirnos en las principales redes sociales. Hasta entonces.